Seguimos en el noticiero central de la televisión pública, volvemos al tema educativo. Ya hemos informado que CETERA convocó para un paro 6, 7 y 8 de marzo, o sea, miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, con lo cual no van a empezar con normalidad las clases en todo el país. Estamos con el doctor Mariano Palamidesi, que es investigador y experto en educación. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primer análisis de la situación en este momento, con este no comienzo de las clases la semana que viene. Bueno, primero lo que hay que decir como personas preocupadas por la educación es que es una situación lamentable en general. Yo creo que habla de un cierto fracaso colectivo. Y digo fracaso colectivo porque no es una situación inédita. En realidad, si uno revisa la historia argentina en los últimos 30 años, en realidad es una situación que con algunos picos y algunos momentos quizá más felices en realidad se repite, lo cual está diciendo que nos enfrentamos ante un problema estructural y de larga duración, o sea, un problema que no puede decirse que este gobierno no ha logrado solucionar, sino que otros gobiernos anteriores tampoco han logrado solucionar y que evidentemente está reclamando otro tipo de mecanismos y otro tipo de visiones para intentar solucionarlo, porque lo cierto es que hasta ahora esta es una escena que se repite. Claro, con el padecimiento para más de 5 millones de chicos que pierden días de clases y de hecho hace décadas que no se consiguen los 180 días previstos en el calendario escolar. Sí, la ley de 180 días es un poco, es de la década de 2000. Es cierto que en muchas jurisdicciones no se cumple, hay jurisdicciones donde sí se cumple y de hecho además se superan los 180 días, lo que no solo es preocupante porque se pierden días de clase, sino también por la desigualdad regional en el acceso al derecho, al cumplimiento del derecho a la educación. En realidad esto es un derecho constitucional, por lo cual, más allá de que la educación, el servicio educativo de educación básica, digamos, corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, en realidad es un derecho constitucional. Por lo tanto, que esto se vea afectado en una jurisdicción donde, por ejemplo, hay semanas o en algunos casos se ha llegado a perder meses de clases, en realidad se está afectando un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes nacionales. Por lo tanto, esto debería preocupar ya no solamente a las autoridades provinciales, sino también a todo el conjunto de actores de la política y de la sociedad de la Argentina en general, digamos, porque evidentemente está mostrando la dificultad de encarar un problema que hace, yo diría, a las condiciones básicas para tener una educación acorde al momento en que vivimos. Por supuesto, con el agravante de que siempre se siente más en la escuela pública y como consecuencia la mayoría de los padres prefiere hacer un esfuerzo y mandar a sus hijos a la escuela privada, lo que se nota en la cantidad de inscriptos desde hace años en una y otra. Sí, eso ha pasado. Obviamente en algunos casos ese pasaje a la educación privada es más fuerte en algunas regiones del país que en otras. Depende de muchos factores, pero es cierto que en algunos casos hay padres que han optado por ese tipo de resolución, lo cual está hablando nuevamente de un fracaso colectivo, digamos, porque tener que recurrir a mecanismos de mercado para garantizarse un derecho en realidad está hablando ante una profunda desigualdad ante la ley y también aunque parecería que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y esto creo lo que colectivamente no podemos aceptar. Doctor, usted decía al comienzo que hay que buscar otros métodos ante el fracaso que vienen obteniendo desde hace años estos. ¿Cuáles sugiere? ¿Qué métodos se podrían encarar? Bueno, para problemas de este tipo no es que haya un método, digamos. En realidad yo creo que ante todo requiere que los actores que tienen alguna capacidad de influir sobre este proceso hagamos entre todos, y ahí me puedo incluir como analista, como investigador, pero también los sindicatos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los distintos actores políticos, académicos, en primer lugar analizar el problema, porque en primer lugar hay que entender lo que pasa, y evidentemente hay un problema de sustentabilidad fiscal, o sea, de disponibilidad de recursos fiscales. De hecho, la Argentina se acercó prácticamente a tocar, digamos, el 6% del gasto en educación. Aún así no resolvimos los problemas. Quiero recordar que en el año 2006 se aprueba la Ley de Financiamiento Educativo, que CETERA mencionó en la declaración a propósito de la paritaria nacional, pero hay que recordar también que esa ley decía que con la Ley de Financiamiento Educativo se iba a pasar del 8% de niños en educación pública que iban a jornada completa al 30%. Sin embargo, estamos en el 11% a nivel nacional. O sea que esa ley no se llegó a cumplir en varios aspectos. Entonces, podemos repartir culpas, pero yo creo que lo primero que tendremos que entender es analizar qué pasó, analizar cuáles son las posibilidades fiscales de la Argentina,
y ver cómo hacer el gasto sustentable. Y además yo creo que nos merecemos, meditadamente y sin, digo, echarnos culpas mutuamente, por decirlo de algún modo, analizar también la calidad del gasto. Cuando digo calidad del gasto es entender cómo se invierte en educación en la Argentina y los problemas que hay. Hay muchas diferencias entre provincias, hay provincias que tienen muchos recursos fiscales por alumno y hay provincias que tienen muy pocos recursos fiscales con alumnos, y también es cierto que hay muchas situaciones donde la relación docente-alumno es muy baja. ¿Qué quiero decir con esto? Son pocos alumnos por docente. En esto está claro, no me acuerdo exacto el número y depende del año, pero Argentina es claramente el país de América Latina que tiene la relación docente-alumno más baja. Y no necesariamente esto redunde en mejor servicio educativo. Esto es un problema complejo, no hay ningún culpable ni ningún responsable total del tema. Yo creo que hay que analizarlo bien, hay que estudiarlo bien y hay que sentarse a discutirlo con seriedad. Y discutirlo con seriedad quiere decir darse un buen tiempo para discutir y empezar a pensar si se puede recorrer un sendero sustentable para mejorar el salario docente, para mejorar la calidad del puesto de trabajo docente, pero al mismo tiempo para garantizar un calendario escolar que tenga un tiempo suficiente para que se den los aprendizajes. Y la calidad educativa necesaria. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Mariano Palamidesi.